Muy buenas, queridos seguidores. Hoy tenemos una temática asiática. Sí, tal como suena, vamos a hablar de la llamada empresa de China. Esto es, el intento o el pensamiento o el plan que hubo en la época de Felipe II, el rey que además se encontró también con el trono portugués, la época de la Unión Ibérica, y el plan que hubo en esa época de esa grandísima monarquía católica, católica en su doble sentido, tanto en el religioso como en el civil, para conquistar a la China que estaba entonces dirigida por la dinastía Ming. Bueno, vamos a ver todas las curiosidades de esta empresa que, como sabemos, perdón por el spoiler, no, no funcionó, pero, pero sí que En fue. eso no estoy de acuerdo, pero bueno, Bueno, después te digo por qué. bueno, buena voz, buena voz. Como siempre, como ven, con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, hoy vamos a estar hablando de Felipe II y la conquista de China o la empresa de China, ¿no? Una propuesta que en repetidas ocasiones se le hizo a Su Majestad el Rey de España, que era, hay que decirlo, como una culminación natural de la conquista de las Filipinas, ¿no? Que contemplaba la invasión y conquista del imperio chino, que en aquel momento Antonio estaba regido por la dinastía Ming. Y bueno, se tenía planes de que junto con una colección internacional que llegó a incluir hispanos, portugueses, aborígenes filipinos y hasta japoneses, sobre todo de la regencia de Toyotomi y de Yoshi, y Ujú. además de potenciales masas de aliados chinos que estaban en contra de la dinastía Ming, ¿no? Y bueno, esta empresa fue formulada por varias figuras de la monarquía hispánica, aunque Antonio, su principal fue el jesuita Alonso Sánchez, ¿no? Y hoy nos parecería una utopía que España pueda invadir la poderosa China, pero hace 500 años era una realidad muy posible. De esto y mucho más estaremos hablando el día de hoy. Sí, bueno, de hecho, uno de los que se da cuenta de esa posibilidad es el mismísimo Hernán Cortés, ¿no? O sea, no estamos Ujú. hablando, tú has dicho nombres destacados como el de este jesuita, además con la vinculación de los jesuitas con las misiones en el continente asiático, que los primeros empiezan a llegar con los portugueses, pero claro, luego de la toma de las Filipinas, ya el acceso al continente asiático por parte de la Corona de Castilla se ve mucho más cercano. Y si unes Castilla con Portugal, pues todavía mucho más cercano, porque Portugal tenía plazas en la India, los portugueses habían llegado a China, habían llegado al Japón, habían llegado, en fin, bueno, también a Persia, a Etiopía, ¿no? Se habían recorrido todos los mares. De hecho, fíjate que muchas veces ignoramos en la península que en el siglo XV, gracias a los portugueses, se reintroducen, por así decirlo, muchos cultivos como, o muchos productos como la naranja, la canela, las especias en general. Hay muchas recetas antiguas que gracias al comercio de los portugueses con el continente asiático, pues la península a partir del siglo XV, antes de que Colón llegara a América, vive como un boom de esto, tanto de las especias como de otros productos, ¿no? Que traían los portugueses bien de la India, de China. Hay quien dice incluso que eso del, ¿cómo se llama? El tempura este japonés puede tener La influencia, tempura, sí. la tempura puede tener influencia del pescado frito, que es muy típico de aquí. Y claro, ya cuando Legazpi toma las Filipinas y con la consolidación española allí y con las plazas portuguesas, bueno, yo me acuerdo, yo nací en el 81, pana, y me acuerdo cuando Macao pertenecía a Portugal. Sí, claro. Yo también me acuerdo. Claro, entonces es lo que tú dices. Ahora mismo nos parece una empresa demasiado grande, pero en aquella época no se veía tan utopía. Y lo curioso es que Felipe II continúa la tradición, esa tradición también la hicieron los portugueses, de decir hay que mezclarse con la población. La empresa de China, uno de los objetivos que llegaba era promover el mestizaje para así asimilar más a la población por la experiencia de más que se tenía en el continente americano. Te digo esto porque, por ejemplo, la colonización que se hace de China en el siglo XIX por parte de diversas potencias era simplemente la extracción, pero no la interacción con la población. Pero sin embargo, Felipe II, una de las ideas que llevaba, aparte de la conquista, era eso, era la asimilación y la misión, o sea, la cristianización de la población, asimilar cultural y espiritualmente. Mm, Aquello era una población demasiado grande, desde luego, pana, había que tener valor para eso. Sí, bueno, se desconocía mucho lo que era el imperio chino, hay que decirlo así. De eso hablaremos más adelante. Pero algo que me llamó la atención de lo que dijiste es que, por supuesto, la primera propuesta para la invasión de China fue de Hernán Cortés en 1526, si mal no recuerdo. Sí. Y al finales del siglo XVI, pues el plan contemplaba
como he dicho anterior, reunir una armada compuesta por 15.000 españoles, 5.000 japoneses y 6.000 filipinos para que invadirían China, ¿no? Y también hubo un virrey de Nueva España que tenía nombre Martín Enríquez de Almanza y Ulloa, que propone también la invasión de China. Y así describía el virrey de México al monarca español Felipe II, aquella tierra desconocida, en una carta fechada el 5 de diciembre de 1573. Si quieres, te la cito, Claro que Antonio, sí. porque lo mejor para hablar de estos temas es citar fuentes primarias, para que luego salgan algunos que digan que no las citamos, ¿no? Abro comillas. Lo de la tierra firme de la China es tierra tan larga y poblada, que de 100 partes una que lo que dicen sea. Parece que es otro medio mundo. Entiéndase de ellos que admiten de mala gana que entren extranjeros en su tierra. Y para esto era menester más gente y mejor que la que puede y de esta tierra, porque los nacidos en ellas están pocos habituados al trabajo. Aunque también se entiende que la gente de la China, con tener armas y caballos y artillería, tienen poco más valor que los indios. Cerramos comillas. Este era, pues digamos que la visión del virrey de Nueva España en 1573, del virrey Martín Enríquez de Almanza y Ulloa, ¿no? Sí, no, la verdad que claro, una vez que, perdón que estoy con la alergia, es lo que decimos, Salud. cuando España llega sobre todo al Pacífico y del Pacífico da el salto a las Filipinas y encima se une con los territorios portugueses, aquello ya se presenta de otra manera. Fíjate que quien más vinculación tenía con el continente asiático entonces era la Nueva España. De hecho, sabemos que para la conquista de las Filipinas se lleva soldados tlaxcaltecas y España pretende reproducir otra vez ese modelo de colaboración con la población local. Y recordemos, y esto hay que recordarlo siempre, pana, porque muchos pretenden hacer su pseudohistoria como un enfrentamiento entre europeos y americanos. Nunca fue así. La monarquía católica en América se sostuvo gracias a la población local durante 3 siglos, incluso hasta 1898, pero bueno, sería un poco desviarnos, pero que ese afán de incluir soldados filipinos, soldados japoneses, soldados novohispanos, forma parte de esa política de la monarquía católica y lógicamente la llamada empresa de China no iba a ser una excepción. Claro, con ese trasiego comercial de Acapulco a Manila, es que al final todo iba calzando mucho más y las posibilidades que se abrían eran inmensas, pero es que recordemos, pana, el objetivo principal de la expedición colombina era llegar al continente asiático dándole la vuelta. De hecho, llevaban incluso cartas escritas al Gran Khan, a los míticos emperadores asiáticos, ¿no? O sea, que realmente el objetivo, lo que pasa es que, claro, se llegó a las Bahamas, no se llegó ni a Japón, ni a China, ni a India, y ahora sí se quería llegar al continente asiático. Y se quería llegar, como se dice en la América hispana, con todo. Se quería llegar con todo, con la colaboración europea y asiática, ¿no? Y esto es lo que me parece interesante, cómo ese trasiego entre Asia y la Nueva España duró 300 años y se paró con la independencia, o la mal llamada independencia, porque realmente no fue tal, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, le leí al historiador malagueño Alfonso Sánchez que una de las cosas que acaba el proceso secesionista es precisamente la vinculación comercial de Acapulco y Manila. Y acordémonos que ya en esta época empieza a haber población asiática en la Nueva España, porque a día de hoy si hay un país americano que vinculemos con población asiática es el Perú, por la migración que hubo en el siglo XIX China, luego a principios del XX japonesa, aunque pana, ya sabemos que en la época virreinal a Perú también llegó población asiática, en menor cantidad, lógicamente. Realmente la vinculación asiática era la Nueva España. La empresa de China tenía que contar con la Nueva España, principalmente. Y es por eso que vemos muchos asiáticos, sobre todo chinos, en la California en época mexicana, ¿no? Ya republicana después de la independencia, y ya ni se diga en la época bajo dominio estadounidense. Pero algo que me llamó mucho la atención de lo que estabas diciendo, Antonio, es que, claro, el descubrimiento de América se hizo en busca de esas Indias orientales, pero también el descubrimiento de América se da por la presencia musulmana que cierra el comercio con el Oriente, ¿no? Entonces, una de las premisas de Felipe II es llevar también el catolicismo a aquellas Indias orientales, ¿no? Tanto a Japón como a China, ¿no? Y es por eso la presencia de jesuitas en aquellos lados del mundo.
Y hay que decirlo, esta empresa de China, pues había mucho desconocimiento de aquellos territorios, ¿no? En realidad se sabía poco Sí, muchas de veces estamos China. hablando de relatos Sí, fantásticos, o sea, lo que había sobre eh, la... eh, exactamente, o sea, plantearse una operación militar era muy arriesgado. Como ejemplo del desconocimiento sobre las auténticas dimensiones del país, Antonio, Juan Pablo Carrión, uno de los conquistadores de Filipinas, planteó que con 4 barcos bien armados se pudiera realizar un ataque de envergadura, pidiendo a cambio ser nombrado almirante del Mar del Sur, o sea, una total locura. Evidentemente se necesitaba mucho más para someter al gigante asiático que un puñado de barcos. Y tampoco, Antonio, los chinos sabían mucho de los españoles. Prueba de ello es la expresión ojos de gato, ¿no? Que es empleada cada vez que se referían a los que habitaban aquí en España, ¿no? Ah, mira. Nos llamaba, hay que decirlo, Antonio, nos llamaban bárbaros y ojos de gato sin saber que veníamos de Europa, ¿no? El Mira. emperador de China, Wan Li, creía que los españoles veníamos del Golfo Pérsico, o sea, algo muy curioso, ¿no? Sí, bueno, es posible porque que nos confundieran con iraníes a lo mejor. Sí, sí, claro, porque lo más cercano que tenían ellos o más contactos eran los pueblos de Oriente Medio, ¿no? Claro, y los pueblos por el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, toda aquella parte, claro. Sí, además venían, como decían ellos, aquellos narizones, decían también que tenían la Ujú. nariz muy grande y venían en casas flotantes, ¿no? Claro, China sí tenía entonces una marina ya más o menos, pero cuando los españoles y los portugueses empiezan a llegar por Indonesia y todo aquello, decían, Estos narices grandes que vienen en casas flotantes", algo así, ¿no? No comprendían esos seres tan extraños que no sabían de dónde venían, ¿no? Pero fíjate que incluso antes y después de la empresa de China, una de las cosas que tenía esa ruta del galeón de Manila y esa conexión de la Nueva España con las Islas Filipinas era la presencia de comerciantes chinos que ya estaban en las Filipinas. Yo no sé si de esta época, pana, vendrá la expresión eso es un cuento chino o engañar como un chino. De repente puede ser, pero tenemos incluso esculturas religiosas hechas con marfil, talladas por artistas tanto filipinos como chinos. Entonces, bueno, a día de hoy, lo que tú decías al principio, matizando, te agradezco el batín, nos parece disparatado, pero claro, en ese mundo que estaba bullendo a finales o bueno, en la segunda mitad del 16, la verdad que se veía más accesible, pero también hay que contar que China era una civilización con una cultura muy fuerte, muy asentada, un territorio enorme, y hubiera sido, la verdad, muy complicado. Hubiera sido muy complicado. Lo que pasa que, bueno, en aquella época, pues los españoles, digamos, y los portugueses, yo creo que estaban como engrandecidos, ¿no? Era una época como de mucho optimismo, por así decirlo, ¿no? Por tantos descubrimientos y tantos trasiegos, que el mundo se estaba conectando en todos sus puntos cardinales. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, todo ese comercio que se da en Oriente entre China y Filipinas, los chinos estaban muy interesados en la plata americana, ellos pues no tenían mucha cantidad en su país. Y a los hispanos pues nos interesaban mucho esos productos, esas especies chinas, esa artesanía china, ¿no? Como lo puede ser estas tallas de marfil que se consiguieron, por cierto, en la Capitanía General de Venezuela y prueba de conseguirse. Claro que sí. Pero Oye, bueno, habla... fíjate, lo que tú hablabas antes de la utopía, por ejemplo, Martín de Rada, cuando escribe El Virrey, Ujú. con la intención de la fiebre conquistadora, está Martín de Rada, luego está Juan Uceda Requena, que en una carta fechada en 1569 hace ya una referencia a la conquista de China y dice, con Dios mediante y con no mucha gente serán sujetados. Suena inocente, ¿no? Suena, no mucha gente. China era entonces un imperio pobladísimo en comparación Sí, con la península que estaba muy poco poblada. sí, se dice, hay cálculos que se dice que tenían 200 millones de habitantes, imagínate Fíjate. la cantidad que eran, ¿no? Pero hay muchísimos planes en esta empresa de China. Si quieres te puedo hablar de 3 planes que fueron planteados a Felipe II muy seriamente, Claro Antonio. que sí. Uno fue el gobernador de Filipinas, Francisco de Sande, que era más partidario de la vía armada y extender el cristianismo por el país y propuso un plan de invasión directa. Y en una carta dirigida al Consejo de Indias en 1576, Sande pedía un contingente de 5.000 hombres reclutados entre miles de aventureros que deambulaban
por el Perú y Nueva España en busca pues de la gloria, ¿no? Que suponían escondidos en el Nuevo Mundo. Perdón, Y el para que te interrumpa, gobernador, que el Juan sí, Uceda Requena que he citado antes, perdón, es el ujú. libro de Juan Uceda Requena, es el autor del libro de Eso no estaba en mi libro de historia de los Austrias. Que he citado a Martín de Rada luego muy seguido, a Uceda Requena, para que no haya confusión. Perdón, perdón, te he interrumpido. Me parece muy bien lo que dice porque después puede salir gente diciendo que nos estamos inventando los datos, ¿no? Cosa que es falsa. Y bueno, el gobernador consideraba que la población china pues era incapaz de organizar una defensa firme para proteger pues sus amplias reservas de metales, sobre todo de oro, porque si no tenían mucha plata, pero sí tenían bastante oro en China, que bueno, supuestamente se pensaba que tenían grandes tesoros la dinastía Ming en el interior del país, que los guardaban, ¿no? Y bueno, no obstante, pues Felipe II propuso que que este proyecto pues se mantuviera pues, en stand-by, ¿no? O en espera hasta recabar mayor información de China, para lo cual él recomendaba por el momento el estrechamiento pues de estos lazos comerciales que hemos hablado anteriormente. Mm, Pero después pasa la anexión de Portugal que impulsa de nuevo este proyecto y en 1580, pues cuando se da la Unión Ibérica, se volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de invadir China usando pues la plaza portuguesa de Macao. Y a solo 3 días de navegación de Manila, hay que decirlo así, en las Filipinas. Si bien la presencia lusa en Asia había abierto las puertas a los misioneros españoles para evangelizar China, también permitió a las autoridades chinas se hicieran con armas europeas vendidas por los portugueses, hay que decirlo así también. Y bueno, mm. la anexión de Portugal dio un fuerte impulso a los planes imperiales y terminó con el intercambio pues, de material militar. O sea, que no iba a ser tan fácil como ellos pensaban, ¿no? Porque ya se estaban armando con tecnología europea los chinos. Y otro plan, Antonio, es el de Gonzalo Ronquillo, que es el sucesor del gobernador Sande en las Filipinas, ¿no? Y presentó un plan pues mucho más realista para llevar a cabo, que es la conquista que se alimentaba de la información recabada por la embajada encabezada por el jesuita Alonso Sánchez, ¿no? Que Mm. fue retenida por las autoridades cantonesas, cansadas de las intromisiones españolas, hay que decirlo así. Y bueno, el jesuita elevaba el número de soldados necesarios hasta los 15.000 e insistía en los muchos recursos que se podía sacar de la campaña, ¿no? Y por su parte, pues el primer obispo de Manila, Domingo de Salazar, justificaba el uso de las armas contra China por los numerosos agravios provocados por el imperio celeste, ¿no? Y mientras los castellanos debían acometer un ataque a través de Fujian, los soldados portugueses lo harían por la provincia de Guangdong. Y además de la fuerza hispanolusa, se contaba con el apoyo pues, de unos 6.000 nativos filipinos y el reclutamiento de 6.000 japoneses, un país que, hay que decirlo, históricamente es enemigo de China y había ofrecido pues tropas para la ocasión, ¿no? Pero hay que decirlo, este caso del jesuita Alonso Sánchez, que es el más famoso, pues Felipe II lo puso como en stand-by otra vez, o en espera, para ofrecer una valoración de las posibilidades, ¿no? Inclusive Claudio Acquaviva, que es el superior general de la Compañía de Jesús, le asignó la supervisión del plan de Sánchez al prestigioso teólogo e historiador José de Acosta, con órdenes, Antonio, de refutar sus propuestas, las propuestas de Sánchez. Y bueno, Acosta escribió todo un tratado utilizando las propias tesis de Vitoria para censurar la invasión de China. Y bueno, Felipe II al final, pues digamos que se hizo el loco, ¿no? Y no trató de ignorar este plan. Es que ya el mismo Rada que hemos citado antes, ya advertía además que Ujú. la población china no era muy amiga de estar entre extranjeros. El mismo, el mismo que por un lado dice a lo mejor serán sujetados fácilmente, también en el fondo tenía sus dudas. Y sobre todo tenía las dudas de cuáles eran esos efectivos, ¿no? Martín de Rada era un misionero, era un cosmógrafo, no, o sea, que era una persona que, como diríamos hoy, que estaba en el mundo, ¿no? Pero claro, es que hay hechos como en 1575, cuando se vence en Manila un pirata chino, porque eso es otra. Esta parte del mundo estaba infectada de piratas. Muchas veces cuando hablamos de piratas pensamos los ingleses, los holandeses, pero en Asia hay una tradición pirática, por así decirlo, muy extendida. Y uno de los problemas que tenían los españoles en Filipinas era precisamente la piratería, tanto de China como de Japón.
Y uno de los objetivos de esa empresa de China era también acabar con la piratería, hacer un comercio más floreciente. Incluso también, como decimos, los españoles que estaban crecidos porque habían obtenido alguna victoria en contra de los piratas chinos. Pero claro, es un poco lo que estamos desarrollando y lo que vio el padre Acosta y lo que vieron otros. Una cosa es una victoria puntual y otra cosa es meterte, como decimos aquí, en camisa de once varas o en un berenjenal. La verdad que haberse metido en la China de los Ming, pana, hubiera sido un berenjenal tremendo. Máxime cuando además todas las grandes potencias tenían sus ojos por la unión de España y Portugal, que nadie la quería. Ni la querían los británicos, ni la querían los franceses, ni la querían los holandeses. Y fíjate cómo en el 1640 todas las grandes potencias conspiran para que esa unidad se acabe. Que eso es otro episodio poco contado. La cantidad de portugueses que lucharon por España, por ejemplo Ceuta sigue siendo española porque la plaza lucha a favor de los Austrias, y sin embargo hubo otros muchos en la península que se exiliaron. En Extremadura en la segunda mitad del 17 estaba llena de exiliados portugueses. Lo que pasa que, bueno, una parte de la historia que está un poco desconocida y oculta, ¿no? Igual que está desconocida y oculta la llamada empresa de China, que tuvo incluso su propia junta, ¿no? Se formó, porque es que España para todo, eso hay que decirlo también, era muy minuciosa, perdón. No eran cuatro aventureros locos, yo creo que muchas veces se ha exagerado esto. Para la empresa de China y para otras muchas empresas se formaba una junta de teólogos, de cosmógrafos, de marinos, de matemáticos, de militares, y todo estaba muy medido. Lógicamente, como tú bien has dicho, en aquella época China no se conocía como la conocemos hoy. Pero que me refiero que no era mandar cuatro aventureros locos, bueno, a tal punto que es lo que tú dices, que Felipe II, valga la redundancia, se hace el loco y al final no ve segura la expedición y como se dice en Hispanoamérica, ahí no más. Y fíjate que poco después de todo esto es cuando llegan los japoneses a Sevilla, pero eso ya va a ser otra historia, ¿no? Los japoneses de Sí, Corea. eso será otra historia que creo que hemos hablado en otros podcasts de esa embajada japonesa. Sí. Pero la idea de una expedición militar destinada a conquistar China, Antonio, nunca se abandonó explícitamente. Algunos dicen que con el desastre de la mal llamada Armada Invencible hizo que se abandonara el plan, o también del fracaso del intento del Imperio Español de conquistar Camboya entre 1593 y 1597. No nos podemos olvidar de ese intento de conquistar el reino de Camboya, pero que también fue un fracaso, ¿no? Uh Pero es falso, porque de hecho se llegó a hacer la empresa china parcialmente, o que sí es verdad que nunca se invadió a la China continental, sí se hizo la China insular, como lo es la isla de Taiwán, que Claro, en la la isla Formosa. época, exacto, que en la época se le llamaba la isla de Formosa. Y recordémonos de la campaña militar de la conquista española de Taiwán, por lo cual el Imperio Español se hizo con el dominio del norte de la isla de Taiwán en 1626, o sea, después del reinado de Felipe II, Uh creando la gobernación de la isla Hermosa, ¿no? Y ahí se construyó el fuerte de Santo Domingo, que fue erigido por los españoles en 1629 en Tansui, por lo que se nombró al sitio actual del fuerte para reforzar el éxito del establecimiento del poder español en Formosa, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron, Antonio, hasta agosto de 1642, cuando los holandeses pues asedian durante 6 días y finalmente los españoles tuvieron que regresar derrotados a Manila y entregaron sus banderas y la poca artillería que les quedaba. Así que yo digo que la empresa de China, sí es verdad que la parte continental nunca se llegó a invadir, pero sí la parte insular se establecieron los españoles, sobre todo en el norte de la actual isla de Taiwán. No, bueno, es importante el matiz, claro que sí. Además, como decía Nietzsche, españoles, hombres que han querido ser demasiado. Cuando digo españoles, también incluyo a los americanos, Ujú. aunque algunos no quieran. Y, y sobre todo era eso, la península era un territorio muy poco poblado y tenía dominios, había dominios de la misma monarquía en medio mundo. Los holandeses ya empiezan a atacar los dominios portugueses por la retaguardia asiática. Hay un sector, sobre todo la nobleza portuguesa, que habilidosamente empieza a echarle en cara a los austrias de que no están defendiendo bien los dominios. En fin, todo aquello desembocaría al final en la guerra de 1640, pero
Sí es verdad que en esa segunda mitad del siglo XVI ocurrieron cosas interesantísimas y aunque la empresa de China no se dio como querían algunos, lo que sí se dio fue un comercio floreciente que además está muy poco estudiado. Tú cualquiera que le hables aquí de las relaciones de la monarquía hispánica con China, con el mundo asiático en general, la gente no tiene ni idea, ¿eh? O sea, se nos ha ocultado completamente de los libros de texto. Sí, por eso celebré muchísimo cuando salió el documental de España, La Primera Globalización, porque creo que el punto central de ese documental fue, pues, explicar un poco la historia de España en Filipinas y ese intercambio comercial que hubo entre la Nueva España, y la España peninsular y el mundo asiático, ¿no? Y por eso es importante hacer estos documentales para dar a conocer al público general, pues, esta historia que no es oculta, ¿no? Yo el viernes tuve la oportunidad de participar en el coloquio de la presentación de Hispanoamérica, Cantos de Vida y Esperanza, que me invitó mi gran amigo Marcelo de la Puebla a participar y la verdad que, bueno, no quiero adelantar, cuando tú la veas haremos un programa, pero la... Exacto. La voy a ver hoy, esta tarde. Mira, buena voz, buena voz. Pero claro, o sea, que con todos los matices, porque al final siempre uno va a ver matices, siempre va a ver historia, pero es importante yo creo recuperar esa conciencia y esa parte de la historia que no es solo conquista. De hecho, en la época de este rey que estamos hablando, Felipe II, se habla de pacificación y Felipe II era Ujú. partidario de la asimilación con la población. Otra cosa es que él no viera la empresa, pero cuando a él se la plantean, él tiene muy claro que sí, que vamos a mandar soldados españoles, portugueses, filipinos, japoneses o novohispanos, lo que queramos, pero hay que asimilarse con la población. Y de hecho, Y evangelizarla, porque ese es el otro gran punto de esa empresa, ¿no? claro, pero al hablar de asimilación es eso, asimilación cultural y religiosa. Ujú. Igual que, por ejemplo, el maestro Jorge García Ruiz siempre dice lo mismo, la conquista del extremo norteamericano se hace básicamente una conquista poblacional y espiritual. Y los que defendían aquello pues, principalmente eran mestizos y amerindios, o criollos, o incluso negros y mulatos, porque españoles peninsulares había muy poquitos, ¿no? Pero bueno, la verdad que eso, pana, yo creo que es un episodio además muy, muy novelesco esto Sí, de la empresa de China. De hecho, en el 2015, sí. Jesús Maeso de la Ujú. Torre escribió La Caja China, que Caja China además es un nombre que cualquiera que le guste la gastronomía peruana lo va a relacionar. De hecho, la gastronomía peruana tiene también sus tintes asiáticos. Yo no sé si tú has probado alguna vez la comida tipo chifa peruana. Sí, el arroz chifa, La arroz lo he probado, chaufa, que sí. es la sazón Chaufa, principalmente ajá, sí. cantonesa, acriollada. Y eso es... Yo me Ujú. acuerdo una vez, una de las veces que volví, lo primero que hice fue irme a la calle Berlín en Miraflores a un chaufa a comerme, a un chifa, perdón, a comerme un chaufa de chorizo, recién bajado del avión. Y fíjate, por ejemplo, que una de las cosas que también en la Nueva España o en el Incanato, pues los españoles se aliaron con poblaciones que estaban descontentas o incluso en el caso del Incanato con algunas panacas pertenecientes a la familia real incaica a raíz de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ni en China ni en Japón se pudo dar esto. Sin embargo, las Filipinas, que son un archipiélago con no sé cuántas islas, pues se estableció un dominio. Está claro que en algunas islas había más presencia española, estuvieron más asimiladas, otras apenas estaban asimiladas, pero oye, bastante bueno y además, volvemos a lo mismo, bastante floreciente en cuanto a comercio, en cuanto a ciencia, en cuanto a marina. Y yo creo que eso nos debe servir para darnos amor propio a todos, ¿no? Tanto españoles como hispanoamericanos, que no somos negados a la ciencia, ni al comercio, ni al trabajo, como dicen los estereotipos negros legendarios. Pero bueno. Como siempre, Pana, un placer tener contigo estas conversaciones hispánicas nuestras. Esta vez nos hemos ido hasta China. Además, suena como muy lejos, ¿no? Muchas veces cuando decimos en español, esto es así de aquí a la China o de aquí a Pekín, ¿no? Es De aquí a Pekín, sí. De Hispanoamérica es igual. igual, De aquí a exactamente. Pekín. Y como tú sabes, desde aquí siempre recomendamos pues, que se suscriban a tus canales de Venezuela Provincial, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que lean tus artículos y también tus peleas con el mundo, ¿no? Así es, y si no, camino de Guanajuato, allá a llorar con las momias de Guanajuato, ¿no? Se trata siempre de debatir bajo el más absoluto respeto y en base a fuentes primarias, ¿no? Y bueno, también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales, está en Instagram,
en Facebook y en Twitter como un andaluz indiano. Y bueno, si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto de Venezuela Provincial como de Antonio Moreno Ruiz, con tan solo €1, lo que cuesta pues un refresco en un supermercado, pues ya nos está ayudando en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos, Antonio, para Depende de qué enviarle. supermercado, ¿eh? Sí, depende también cuál supermercado, porque el de los pijos no creo que sea, ¿no? Por no decir nombre. Así que bueno, aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvuelo, Mario Pérez y nuestra miembro del canal de YouTube, África del Valle, también a. Fran García, mi paisano. Y bueno, la semana que viene o cuando Dios lo disponga, volveremos con más y mejores temas hispánicos. Por supuesto, siempre con la historia que nos une. Una cosa también, antes de irnos, pana, quería puntualizar que, a ver, se puede estar más o menos de acuerdo con lo que uno dice o deje de decir. Uno puede tener sus fallos, ¿está de acuerdo? Otro día, por ejemplo, un seguidor me dijo, el amigo Pepe, Antonio, en el norte de Italia sí hay procesiones, que yo afirmé en lo de la Semana Santa en el mundo hispánico que no había. Pues yo agradezco que me hagan ese matiz y esa corrección. Ahora, lo que no agradezco es que tú me digas no hay fuentes primarias cuando hemos hablado de una fuente primaria clarísima, es que fulano o mengano se pongan a mentir y se pongan a desviarse del tema porque le hemos tocado a su ídolo, cuando hay hechos que lo contradicen. Entonces, eso es lo que yo ya no tengo paciencia, la verdad. Una cosa es, como te digo, debatir o yo admito cuando me equivoco, naturalmente, pues me equivoco 1000 veces al día, pero lo que no admito es la mala fe. Y la mala fe para justificar lo injustificable después de 200 años, pero bueno, no sé si... Yo no, no, creo que quedó bastante claro el mensaje, pero bueno, nosotros siempre hemos sido bastante rigurosos, ¿no? A la hora de hablar estos temas históricos, porque siempre estamos citando, pues, fuentes primarias y también bibliografía, ¿no? Que es muy importante para la hora de hablar de temas históricos. Y si no, Antonio, camino de Bueno, Guanajuato, ¿no? por cierto, la camiseta es menos dragones y más pavías de bacalao. Es un homenaje al pali. No es que me esté metiendo con el dragón asiático, ¿eh? Ahora que ha sido la feria de abril aquí, es un homenaje al pali. Que la frase del pali es, habría que hacer menos misiles y más pavías de bacalao, pero lo que han hecho la camiseta lo han hecho con Juego de Tronos. Entonces, bueno, más vale aclarar. Está muy chula. Sí, siempre con el pali, por supuesto, gran trovador de Sevilla. Pues bueno, pana, como siempre, un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.